En Primera de Timoteo, su capítulo 4, verso 1. Dice así: el Espíritu dice claramente que en el último tiempo algunos se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Bendito Padre, queremos pedirte, Señor, que al abrir tu palabra nos capacites y nos des entendimiento, Señor, para entender tu propósito, el propósito con el cual nos llamaste de las tinieblas, Señor, a tu luz admirable. Y queremos suplicarte, Padre eterno, que nos guardes del enemigo y que podamos permanecer firmes, Señor, hasta el final. Te suplicamos que tu Espíritu Santo, más que nada, Señor, que tu Espíritu Santo nos llene de su presencia. Señor, que tu Espíritu Santo nos haga vencedores, triunfadores sobre el enemigo. Suplicamos que en esta hora tu palabra sea enaltecida en este lugar. Que tu nombre, Señor, se glorifique en este lugar y que sobre todo tu pueblo salga de este lugar resplandeciendo con la luz de tu palabra. Bendícenos y danos sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis apreciados hermanos. Feliz sábado a todos. En esta hora es un honor y un placer presentarles la palabra del Señor. Sean todos muy bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Este es un lugar donde nadie te puede sacar. Este es un lugar donde a ti no se te va a cerrar las puertas. Aquí siempre seremos bienvenidos porque esta casa de oración no tiene dueño. Su nombre, el dueño de esta casa de oración se llama Cristo Jesús. Así que de aquí nadie te va a correr, nadie te va a cerrar las puertas, porque esta iglesia es del Señor. La gran pregunta es: ¿destruirá Satanás a la iglesia de Cristo? En nuestro himnario hay una estrofa que dice de la siguiente manera: tronos y coronas pueden perecer. ¿Qué más? Pero de Jesús la iglesia nada, ¿qué dice? Firmes ha de ser, nada en contra de ella prevalecerá. ¿Será verdad? ¿Será una verdad confirmada a través de las estrofas de este himno que nosotros tenemos en nuestro himnario adventista? Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia firme ha de ser, nada en contra de ella prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Yo les podría decir que es una verdad, y también les podría decir que es una mentira o es una falsedad de parte de este himnario o de esta estrofa. Pero si a ti se te preguntara, ¿destruirá Satanás a la iglesia de Cristo?, ¿cuáles serían tus argumentos o tus ideologías en cuanto a esta pregunta? A mí esta estrofa me dice que la iglesia firme ha de ser y que nada en contra de ella prevalecerá. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Qué dice la Escritura? Querido hermano, estudiemos en cuanto a los ataques de Satanás contra la iglesia y cómo la iglesia lo puede superar. Les invito al Evangelio de San Mateo,
capítulo 16, versículos 17 y 18. Hermanos queridos, Jesús, mientras hablaba con sus discípulos, Él les pregunta que qué decían los hombres del Hijo de Dios. Ellos dijeron que algunos decían que era Jeremías, otros Elías o alguno de los profetas. Jesús les pregunta a ellos: ¿y ustedes qué dicen? ¿Qué dicen? Nadie respondió más que Pedro, y Pedro dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice, versículo 17, San Mateo 16, 17 y 18. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré, ¿qué dice? Mi iglesia, y las puertas del infierno, las puertas de la muerte o las puertas del Hades no prevalecerán, ¿qué dice? No prevalecerán contra ella. Hermanos que me escuchan en esta mañana, aquí Jesucristo confirma una tremenda verdad: que la iglesia sufriría ataques de muerte, pero nunca será vencida, porque dice, estará edificada sobre una roca. Veamos los ataques de Satanás contra la iglesia. El inicio del ataque de Satanás no se inició en la tierra. El ataque de Satanás contra la iglesia comenzó ¿dónde? Dejemos que la Biblia nos lo diga. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7 al 9. Dice así: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado ¿a dónde? A la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Hermano querido, el ataque de Satanás contra la familia de Dios comenzó desde el cielo. El diablo quiso destruir a la familia del cielo. Satanás no estaba de acuerdo con el gobierno celestial. Satanás no estaba de acuerdo con la manera en cómo Dios gobernaba la familia allá en el cielo. Y el enemigo no estaba dispuesto a someterse bajo la dirección divina. Él no estaba de acuerdo con las órdenes de la familia celestial. Y Satanás comienza lentamente a introducir ideas satánicas a la mente de los ángeles. Y los ángeles, parte de ellos, la tercera parte, fueron convencidos por Satanás, a tal punto que aparentemente Satanás logró la batalla, pero quiero decirte que no pudo, porque aún quedó un remanente en el cielo. Pero el diablo siempre ha tratado de destruir a la iglesia, a la familia de Dios. Lo hizo allá en el cielo. Cuando él fue arrojado del cielo y llegó a la tierra, hermano querido, él comenzó a atacar la iglesia terrenal.
tratando de destruir a la familia de la tierra, la iglesia. Y la primera iglesia que fue atacada fue en el jardín del Edén, Adán y Eva. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy. Hermano querido, aparentemente Satanás logró la batalla. Y en el transcurso de la historia del pueblo, de la familia de Dios, el diablo siempre ha estado atacando. Pero hermanos queridos, lo que ya quedó atrás, ya quedó atrás. Y lo que es presente y futuro, tenemos que saber que Satanás también quiere destruirte a ti y a mí. Quiere acabar con la iglesia, la familia de Dios en la tierra. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Ustedes conocen muy bien ese texto. Dice así: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué está haciendo Satanás? Satanás está guerreando contra el remanente, contra el resto que queda de los últimos días, el resto del pueblo de Dios, porque lo que el enemigo quiere lograr es que la iglesia del Señor, su familia, desaparezca de la tierra. Y querido hermano, oiga lo que te voy a decir. Tú eres esa iglesia. Tú eres esa iglesia que guarda, observa los mandamientos de Dios y aún más tiene el privilegio de tener el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía. La iglesia está compuesta de la siguiente manera: iglesia mundial, que somos una iglesia a nivel mundial, y Satanás quiere que la organización adventista se desaparezca. Pero no solamente está trabajando con la organización mundial, está trabajando con las iglesias locales para que se destruyan y se desaparezcan. Porque así como inició en el cielo, así también está obrando en la tierra. Pero también quiere destruir a la iglesia que somos tú y yo. ¿De qué manera? De diferentes maneras, mi querido hermano. Él sabe tus debilidades y Él sabe mis debilidades, y que Él quiere acabar con cada uno de los que estamos en este lugar. Mis apreciados hermanos, Jesucristo sabía que habrían ataques de muerte contra su iglesia. Y he aquí el enemigo trabajando arduamente para destruir a la familia del Señor. Querido hermano, por eso Efesios 6:12 dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra ¿quiénes? Contra principados, dice, contra príncipes, contra gobernadores de las tinieblas. En otras palabras, la guerra es entre Satanás y el pueblo del Señor. Lo triste, queridos hermanos, y es una tremenda verdad, que Satanás no se presenta como Satanás, que Satanás no va a venir en persona para destruir a la iglesia o la organización mundial. Él no va a venir a destruir tu vida personalmente. Él es astuto. Él tiene agentes dentro del pueblo de Dios. Noten lo que dice, por ejemplo, Mateo 13, 24 al 30, que es un texto que no lo vamos a leer, pero habla del trigo y la cizaña. Que el que salió a sembrar, sembró buena semilla,
Y resulta que mientras estaban durmiendo los siervos, vino el enemigo, dice, y sembró ¿qué? Cizaña, hierba mala. Cuando ellos se dieron cuenta, de repente había cizaña, hierba mala. Se preguntaron, pero no sembramos buena semilla. ¿Y cómo es que de dónde salió semilla mala o hierba mala? Mire, y le dicen los discípulos o los siervos, Señor, ¿quieres que los arranquemos? Y el Señor les dice, no, déjanlos que crezcan juntos. Llegará la hora en separarlos, a la hora de Dios, la hora de la cosecha. En el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo, Él separará el trigo y la cizaña. Pero de que hay cizaña entre nosotros, lo hay, queridos hermanos. Que la intención de ellos es destruir a la iglesia. Y hermanos queridos, ellos son agentes de Satanás porque quieren destruir a la iglesia. Porque la Biblia dice que el enemigo los vino y el enemigo los sembró dentro del pueblo del Señor. Y noten lo que dice segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 4. Segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 4 dice así. Dice así, Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 al 4 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Queridos hermanos, el apóstol San Pablo sabía que un día entraría el hijo de la perdición. Dice que entraría apostasía dentro del pueblo de Dios. Y no te sorprendas si miras a la iglesia con errores, cometiendo cosas, porque escrito está. Pero tú y yo no somos nadie para condenar a la niña de los ojos del Señor. Tú y yo no somos nadie para determinar si la iglesia va a fracasar o no va a fracasar. De lo contrario, hermano querido, ayudemos a que la iglesia se fortalezca y siga adelante en el nombre de Cristo Jesús. Queremos que la iglesia o que la organización mundial sea una organización perfecta. Si la palabra de Dios me dice que eso no va a ser posible. Pero hay de aquel que está de parte de Satanás para destruir a la familia de Dios. Hermano querido, tú que me escuchas en esta mañana, tal vez en esta hora tú dices, pero ese tema no es para mí porque yo no pertenezco a la iglesia, ni siquiera soy miembro de la iglesia. Pero si tú has pisado este lugar es porque Cristo te llama para que formes parte de la familia celestial. Porque Cristo que tú te salves y tu casa. Y es por eso que estás aquí, porque el enemigo quiere destruirte a ti y a mí. Hay otro texto y es nuestra lectura bíblica, Primera de Timoteo 4:1.
Primera de Timoteo 4:1, y este es un texto que no va dirigido a ninguna iglesia. Este es un texto que va dirigido en el tiempo del fin. Primera de Timoteo capítulo 1 dice así, 4:1. Primera de Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros, hay un texto, hay una versión que dice: en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando, ¿qué dice, hermanos? A espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Hermano querido, si usted y yo sabemos que si hay algo en la iglesia que no va de acuerdo a la palabra de Dios, ayudemos a que la iglesia lo pueda resolver con la ayuda de Dios sus errores. Pero no estemos condenando a la iglesia fuera de ella. Y no estemos hablando de la niña de los ojos de Dios fuera de ella. Es como si yo tuviera una madre que tuviera 4 hijos con diferentes hombres y yo venga y diga: mi mamá es una cualquiera, tiene 4 hijos con diferentes hombres, mi mamá es una cochina. Hermano querido, no sería algo correcto, ¿verdad? ¿Por qué no ir y hablar con mi mamá, hacerle razonar para que pues pueda corregir sus errores? Pero sentarme con ella con todo amor y explicarle. Pero no estar allá hablando mal de mi pobre madre que está tal vez cometiendo errores. Hermano querido, ayudemos a la familia del Señor, que somos nosotros, la iglesia del Señor, para que marchemos bien. Pero dice el Espíritu claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar? Es apartarse de la fe. Es salir, dejar al pueblo de Dios. Y hermanos queridos, les quiero ser sincero, para que ustedes puedan entender, es yo irme de la iglesia porque no estoy de acuerdo con lo que están haciendo y hacer mi grupo allá. Hermano querido, la Biblia dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y no se sorprenda cuando usted vea en las redes sociales cosas que dicen del pueblo de Dios, hermano querido. Y si usted se deja llevar por esas cosas, hermano querido, usted tarde o temprano ya no lo vamos a ver aquí en la iglesia. ¿Es el propósito de Dios? No es el propósito de Dios. Yo estoy de acuerdo que llegará en un momento, hermanos queridos, donde el pueblo de Dios tendrá que huir a las montañas, pero eso será a su debido tiempo. Y usted lo sabe muy bien. Mientras estemos, hermanos queridos, al lado de Cristo Jesús. Mis apreciados hermanos, con todo cariño y en el nombre del Señor y con todo amor, quiero decirles que no demos cabida al enemigo y unirnos a destruir al pueblo del Señor. Porque por más que el enemigo quiera destruir al pueblo de Dios, y aunque él aparentemente logre, queridos hermanos, sacar a algún grupo, dividir a la iglesia con sus artimañas, con sus acechanzas, quiero decirte que el pueblo de Dios seguirá siendo el pueblo de Dios y nadie va a poder contra ella. Quedará un remanente, queridos hermanos. Si aquí habemos 100, se pueden ir 90, quedarán 10 aquí leales a Cristo Jesús. Y esa es la iglesia del Señor, que está de parte del Señor. Y el Señor Jesucristo lo dijo claramente, yo no lo digo. Le dice a Pedro: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, de la muerte o del infierno no podrán contra ella. Aunque el diablo va a querer
destruir a la iglesia, lo va a atacar, pero no va a poder contra ella. La iglesia triunfará sobre él. ¿Sabes por qué? Porque el Señor, cuando Él dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, quien edificó la iglesia no es un ser humano. La iglesia no está edificada sobre los ancianos, sobre los pastores. La iglesia, hermano querido, el fundador de la iglesia es Cristo Jesús. Y si Él la fundó, queridos hermanos, nadie la puede destruir. Y es aún más, la razón es por qué nadie va a poder destruirla, ni Satanás, es porque la iglesia está fundada sobre Cristo Jesús. Y si usted ha creído por mucho tiempo que el fundamento de la iglesia es el apóstol San Pedro, yo quiero decirte que no es, porque ni Pedro está vivo. Pero la Biblia dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El edificador es Cristo, el que estableció la iglesia es Cristo, y el fundamento de ella es Cristo. Noten lo que dice el apóstol San Pablo en Efesios 2, 20 al 22. Noten lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22. Dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio dice, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Quién es el fundamento principal? Jesucristo. ¿Quiénes son las columnas? Hermanos queridos, los apóstoles y los profetas. ¿Y quiénes son los bloques chiquitos de los ladrillos? Somos nosotros. Somos los que conformamos el cuerpo de Cristo. Somos parte de su familia, parte de su iglesia. Y queridos hermanos, por esa razón es que el que lleva el control de la iglesia no es el primer anciano, no son los ancianos. Los pobres luchan para poder mantener una vida cristiana íntegra. ¿Cómo van a defender a la iglesia de los ataques del enemigo? Quien defiende a la iglesia, mis queridos hermanos, es su líder supremo, Cristo Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese sí, defenderá a su pueblo como usted no se imagina. Por eso, hermanos queridos, yo no tengo ni idea, queridos hermanos, de cuántos permanecerán hasta el final. Yo no sé cuántos. De 100 puede ser uno solo. Hermano querido, pero usted tiene que estar seguro, y yo tengo que estar seguro sobre quién estoy edificando mi vida espiritual. Yo tengo que estar seguro sobre quién estoy fundado y quién es mi fundador. Lo cierto es que si Cristo es líder supremo de su iglesia, pues nadie va a poder contra ella. También Efesios 5:23 nos dice que Jesucristo es salvador de ella. Efesios 5:23 nos dice que maridos, amad, ¿a qué dice? A vuestras esposas, así como Cristo amó a su iglesia. ¿Y qué hizo Jesucristo? Se entregó por ella y es salvador de ella. Cristo, queridos hermanos, es salvador de su iglesia, y Él la va a salvar como no tenemos idea. Así que usted no tenga temor. Que digan lo que digan de nosotros allá afuera.
Aunque quieran que se desaparezca la organización adventista, el pueblo de Dios, hoy lo confirmo en el nombre de Cristo que Satanás no va a poder contra ella, porque Cristo Jesús es fundamento de su iglesia. Cristo es su líder y Él la va a defender. La gran pregunta es, ¿formaremos parte nosotros de esa familia? ¿Está usted formando parte? Porque también la Biblia dice que el enemigo también tiene su iglesia y es conocida como la sinagoga de Satanás. Hermano querido, yo no sé a quién perteneces tú. Lo que yo sé es que debemos de estar seguros de estar en los brazos de Cristo Jesús. Y yo quiero decirte que Cristo nos ama a cada uno de nosotros. Él ama a su iglesia. Y si Él ama a su iglesia aún con sus errores, entonces ¿quiénes somos tú y yo para poder condenar a la iglesia? No te digo que dejes a la iglesia que haga lo que quiera, no. Si tú ves algo que con todo amor, así como Dios ama a su iglesia, y si tú amas a tu hermano, amas a la iglesia, siéntate con los líderes, conversa con ellos, dígales, mira, yo veo que esto está así, ya está así. Hermanos queridos, ya si los líderes o nosotros no hacemos caso, es nuestro problema con el Señor. Por lo menos usted ya quedó libre, pero no ande allá juzgando y criticando al pueblo de Dios. ¿Qué debemos de hacer? Unirnos en un mismo pensar, en un mismo sentir, dice la Biblia, la que hubo en Cristo Jesús, de que seamos uno en Cristo Jesús. Un solo pueblo, una sola iglesia. Satanás, este es el pensamiento y este es el propósito. Satanás intentará destruir a la iglesia, pero la iglesia triunfará porque Cristo la fundó sobre él mismo. Y el apóstol San Pedro, para ir terminando, el apóstol San Pedro en su primera epístola, el apóstol San Pedro en su primera epístola, capítulo 2, versículo 4 al 6, nos invita de la siguiente manera. Primera de Pedro 2, 4 al 6 dice así: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué dice Pedro? Edifíquense sobre mí, únanse a mí. Eso dice. Él dice: acérquense a él, piedra viva, a él, Jesucristo. Edifíquense sobre él. Él es piedra preciosa que vino a ser desechada por los hombres. Queridos hermanos, la invitación es que cada día nos edifiquemos sobre Cristo Jesús y así vencer sobre el enemigo. Y ser siempre un pueblo victorioso. Si usted cree, querido hermano, de todo corazón que Satanás no podrá contra nosotros, y porque usted tiene la certeza de que Cristo es su líder supremo, a medida que escuches este canto, de todo corazón, si tú crees que Jesucristo tendrá el control de su iglesia y no dejará que su iglesia sea destruida por el enemigo,
quiero invitarte a que vengas acá enfrente, pero de todo corazón, unirte a cantar las estrofas del himno 200, pero el himno titulado Castillo Fuerte es nuestro Dios. Ese canto es el canto a finalizar este tema. Y si usted cree que realmente Cristo sostendrá a su iglesia en el tiempo final, y usted tiene la certeza de que forma parte de esa iglesia, yo quiero pedirte a que te pongas de pie y puedas entonar este canto con la certeza y la seguridad que tú estás en las manos de Dios. Vamos a cantar ese canto, Castillo Fuerte, pero solamente voy a invitar a esas personas que tienen la certeza de que el Señor no permitirá que su iglesia sea destruida. Solamente esas personas que están dispuestos, si es posible, a dar su vida por amor al Señor Jesucristo. Ese himno, Castillo Fuerte es nuestro Dios. Vamos a entonar esa alabanza para ir finalizando este tema. 255, muchas gracias hermano Honorio. 255, Castillo Fuerte es nuestro Dios. Yo voy a invitar a nuestros directores para que entonemos este canto con gozo, con júbilo, ya que un hombre que experimentó lo que es ser victoriosos en medio de los ataques de Satanás, llamado Martín Lutero, y él escribió este canto con la certeza de que Cristo Jesús no dejaría que su iglesia sea destruida por el enemigo. Vamos a entonar este canto, todos aquellos que tienen la certeza de que Cristo Jesús defenderá su iglesia. Vamos a arrodillarnos para finalizar con nuestro servicio. Padre amante que estás en los cielos, gracias, oh Señor,
porque tú eres fundador y fundamento de tu iglesia. Nosotros los líderes nos equivocamos. Nosotros los líderes cometemos errores. Como iglesia cometemos errores. Pero tú, Señor, nunca cometes errores porque tú eres verdad. En esta hora, querido Padre, antes de salir de este lugar, te suplicamos que tomes el control de esta iglesia, Señor. Solo nos restan 3 semanas para que comiencen los nuevos líderes. Señor y Padre, quiero suplicarte que tú seas la sabiduría de estos líderes, que tú seas líder supremo al comienzo del año eclesiástico y hasta que tú vengas en tu segunda venida. Si hemos cometido errores, Señor, como líderes y como iglesia, ayúdanos, Señor, a que no las cometamos más y ayúdanos a serte fiel hasta tu venida, Señor. Señor, te entrego a tu iglesia en tus manos, Señor. Defiéndala, Señor, con tu sangre preciosa. Y pelea la batalla por nosotros, oh Santo Espíritu, que tú eres poderoso. Cuando el enemigo quiera atacar a esta iglesia, te suplicamos que te hagas presente y puedas darnos la victoria en tu nombre. Bendice a cada uno de tus hijos que se encuentran en este lugar. Si hay alguien que ha sido herido por el enemigo y por alguna razón, Señor, se desvió del camino, o Señor, cayó en algún error, o algún hermano que está dolido porque se ha ofendido con otro hermano, o algún hermano que se encuentra con necesidades, te suplicamos, Señor, que nos alcances con tu misericordia y nos llenes de tu presencia. Nos despedimos de este lugar, pero queremos, Señor, rogarte que la presencia de tu Espíritu Santo nos acompañe y, Señor, nos defienda al enemigo, querido Padre. En el nombre de Jesús. Amén.